prediquita para relajarnos un poquito, para que más o menos sepas sobre qué va a ser la palabra del día de hoy. ¿Amén? ¿Estás listo? Amén. Ok. Y te quiero contar, hay una anécdota. Y dice que en el siglo II, dice que había un soldado. Este soldado conocía a Dios. Y dice que era un soldado que tenía en su piel, en su vida, pegado al Señor Jesús. Y dice que este soldado todo el tiempo estaba predicando de la palabra del Señor en el ejército, en su lugar, ¿verdad? Y dice que él continuamente estaba predicando y testificando de Dios. Entonces dice que a su general o a su comandante, yo no sé mucho de rangos, su líder máximo, dice pues que ya lo tenía un poquito fastidiado ahí con sus testimonios de Dios. Dice que estaba tan fastidiado ya que el general ahí, su autoridad, vio alguna manera para hacer un edicto, hacer una ley, una regla, de forma de que cuando este soldado volviese a testificar de Dios, pues poderlo pescar ahí en curva y pues reprenderlo o matarlo, quedarse con sus bienes, ¿sí? Entonces dice pues todo como lo debe de hacer un valiente de Dios, un soldado del Señor. Dice que él testifica y dice que pues llega a oídos de su superior y que le dice, a ver, ¿qué pasó contigo? Ya se había dicho que aquí no puedes compartir de la palabra. Entonces le dice él, quiero decirte que si no abandonas tu fe, te voy a desterrar. Y dice que el soldado sonriente contestó, mi general, no puede desterrarme de Cristo, porque Él me ha dicho, no te dejaré y no te abandonaré. Amén. Amén. Entonces el general enojado le dijo, le haré confiscar tus bienes y te voy a quitar todo. Y el hombre respondió, mis tesoros están en el cielo, usted no puede tocarlos. Amén. Amén. Y dice que el general se enojó aún más y dice que estaba ya colérico y que le dijo, bueno, pues entonces lo único que me queda es matarlo. Y el hombre dijo, pero hace 40 años que yo ya estoy muerto, morí con Cristo y mi vida está escondida en Cristo, así es que usted no puede tocar. Amén. Mi hermano, es una historia, es bonita, está hablando acerca de la valentía. Y yo en esta tarde, en este día, te quiero hablar acerca de los valientes del rey. Así le puse yo a este pasaje. Y para ser un valiente se necesita de mucho, de mucho, de mucho. Sí. Mi esposo hablaba ahorita de situaciones que han pasado en nuestra vida a final del año pasado, a principios de este año, por el cual el Señor nos ha llevado a ser muy valientes. El Señor nos ha estado capacitando a ser los valientes del rey. Amén. Por eso cuando yo empecé a trabajar sobre este pasaje, sobre esta prédica, yo dije, bueno Señor, pues voy a hablar de mí. Voy a hablar de los valientes del rey. Sí. Y mi hermano, para ser valiente del rey, como yo te decía, se necesita mucho. Y en esta mañana yo te quiero contar acerca de 3 personas y un rey que tuvieron que ser bien confiados y estar bien identificados en acerca de quién eran ellos y a quién servían. Amén. Amén. Pero antes de empezar, yo te quiero preguntar, ¿cuántos valientes hay aquí? Amén. Pues Pastor Eric parece que vamos bien. Habemos muchos valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Mi hermano, y si te falta un poquito de valentía, déjame decirte que hoy tú te tienes que ir de aquí con la identidad correcta de ser un valiente y un guerrero fiero en Dios. Sí. Dios no usa cobardes, Dios usa valientes. Los cobardes, mi hermano, no les sirven a Dios. Entonces hoy nos tenemos que quitar esa mentalidad. Tenemos que salir de aquí siendo muy valientes, ¿sí? Y te voy a leer un pasaje, pero vamos a orar antes. Yo te voy a pedir que inclines tu cabeza ahí en tu lugar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque has cumplido tu palabra, Señor. Porque cada palabra que ha salido de tu boca, Señor, tú la has cumplido, Señor. Porque tú eres un rey perfecto, que tú lo que dices lo cumples, Padre.
Hoy yo te pido, Señor, que nos des a nosotros la valentía, Padre, de creer y de tener la fe, que tus promesas se van a hacer vivas en nuestra vida. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Y yo te voy a pedir que no me veas a mí, ve al Señor, es el Señor el que te está hablando. Si tú estás aquí es porque esta palabra es la que necesitas, así como la necesité yo en días pasados y Dios me la dio. Amén. Voy a pedir a los muchachos si podemos ir a Primera de Crónicas 11, del 15 al 19. Primera de Crónicas 11, del 15 al 19. ¿Ya lo tienes ahí? Ok, lo voy a leer, yo aquí yo lo puse aquí en mis apuntes. Y dice la palabra del Señor: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos, en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 hombres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba en la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que le derramó para Jehová y dijo: guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Habría yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Fíjate, dice la palabra de Dios que estaban en guerra, ¿sí? Los filisteos en ese tiempo eran unos enemigos tremendos del pueblo. Saúl era el rey. Saúl era el rey, y dice que David estaba combatiendo también. David estaba escondido, sí, era en el momento en que estaba la lucha ahí de la persecución. Entonces dice que estaban escondidos en el valle, pero dice que David al fin de su pueblo, dice: ¿cómo quisiera beber de las aguas del pozo? ¿Cómo quisiera beber del agua de mi casa? Sí. Entonces dice que lo oyeron aquellos 3 valientes. Aquellos 3 guerreros no estaban con él, estaban cerca de él, dice la palabra. Y dice que ellos oyeron. Y dice que se alistaron ellos 3. Yo creo que se pusieron de acuerdo, como ven, chavos, nos vamos, entramos a la ciudad. Y dice que entran a la ciudad, toman el agua del pozo y se la traen a David. Entonces dice la palabra que cuando David se da cuenta de lo que hicieron, imagínate, fueron y se metieron en medio del campo del enemigo. En medio. Trajeron el agua para su rey y se la dan. Entonces cuando David se da cuenta de qué clase de agua es y de dónde la trajeron, dice que David exclamó: guárdeme mi Dios yo de tomar esta agua. Esta agua es como si fuera su propia sangre. Yo no puedo tocarla, yo no puedo beber esta agua. Hicieron un sacrificio tremendo por mí. Arriesgaron sus vidas, ¿sí? Y cuando yo leí este pasaje, mi hermano, yo me quedé sorprendida. Ellos estaban sirviendo a un hombre natural. David había sido un valiente del rey, había sido un guerrero fiel, pero él había creado esa identidad en esos valientes también. Esos valientes se habían hecho valientes al ver el testimonio de David, al ver a quién servía. Y mi mentalidad hoy aquí, y mi propósito hoy aquí, es que tú te vayas como un valiente. Todos, si yo pregunto aquí, ¿quién estamos pasando por situaciones que nos hacen chiquitos, que tenemos temor, que estamos en problemados? Yo creo que todos levantamos la mano. Todos tenemos una situación que el enemigo quiere venir a poner a tu vida y a mi vida para hacernos pequeños, para escondernos, para tener temor, para no saber quiénes somos nosotros y robar lo que es tuyo y mío, ¿sí? Y hoy el propósito que yo te quiero compartir es que tú te vayas con la identidad de ser valiente, ¿sí? De saber que al Dios que tú sirves no te va a fallar, ¿sí? Cuando mi esposo comentaba eso, hace semanas que se viene dando esto, hace meses que se viene dando esta situación de su trabajo, y al principio pues sí te mueve un poquito.
Pero Dios siempre nos ha dicho, al Dios al cual ustedes sirven no nos deja. Y hemos comprobado día a día cómo Dios no nos ha dejado. Pero para comprobarlo, mis hermanos, hemos tenido que ser muy valientes y sacar agallas de donde no había agallas, sacar fuerza de donde no había fuerza. Y esa es la fe. Dios trabaja en tu fe y en la mía. Dios no se va a mover si no ve que hay algo en ti y en mí que puedes sacar. Dios no te va a dar si tú no te esfuerzas para obtenerlo. Y para que tú te esfuerces, tú tienes que ser ese valiente que Dios quiere hoy. Por eso yo te decía, a lo mejor hay muchas circunstancias en tu vida, como este soldado. La circunstancia que tenía él era su propia vida de predicar el evangelio, pero a él no le importó. A él no le importó y dijo, no me importa. Me quitas los bienes, me quitas la vida, pero tengo lo mayor, que es a Jesús en la mía. Amén. Amén. Y yo te quiero decir algo. Y el primer punto dice, un buen valiente busca. Y vamos a ver otra vez el versículo 15. Dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. ¿Qué quiere decir? Dice que ellos fueron a buscar esa agua. Ellos vieron que su rey estaba en una necesidad. Ellos vieron que su rey quería algo, estaba demandando algo. Y ellos pensaron, yo lo puedo traer. Yo soy el indicado. Yo soy el capacitado para hacer eso. Entonces yo voy a ir a hacerlo. Y se estaban enfrentando a muchas cosas. Se estaban enfrentando a muchos adversarios. Pero esa era la oportunidad que ellos tenían de demostrar quiénes eran. Esa era la oportunidad que ellos tenían de decirle al rey, somos tus valientes. Hoy, tal vez como te decía, tú te estás enfrentando a situaciones, pero esas situaciones, mi hermano, son oportunidades de vida que Dios te da para que tú crezcas. Las oportunidades que el diablo quiere venir a torcer en tu vida para que tú caigas, las oportunidades que el diablo pone para romperlas, o para que tú caigas, o para que tú te desanimes, o para que tú te entristezcas, esas son las oportunidades que Dios usa para que tú te levantes y crezcas. Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, esas cosas que pone el diablo las usamos para desanimarnos, en vez de para crecer. Ahí es cuando necesita operar nuestra fe. Nuestra fe tiene que operar en las circunstancias negativas, ¿sí? Ahí es donde nosotros crecemos. Y ahí es donde nosotros sabemos a dónde vamos. Y como dice el canto, tenemos la identidad de saber quiénes somos en Él. Estos valientes habían sido capacitados por David. Estos valientes habían visto cómo luchaba David. Y sabían que David no le importaba nada. Sabían que David él podía ir, era un valiente guerrero, era fiero, era un león para pelear. Pero esa era la oportunidad ahora de ellos demostrar quiénes eran, qué habían aprendido. Hoy por hoy nosotros estamos aquí en la iglesia y hemos aprendido tanto, pero a veces todavía nos asusta el rugido del león que da el diablo. A veces de repente todavía nos asustan esas sacudidas y vamos y nos escondemos. Mira, déjame decirte algo que me impresionaba ayer, que yo leía la palabra, y dice, David es ungido rey. ¿Sí? Tú recuerdas eso. Dice que David es ungido rey y era un jovencito, ¿sí? Entonces dice que David sigue, la palabra habla, que David sigue haciendo sus labores, David sigue siendo pastor. Y yo pensaba hoy en la mañana, yo creo que David era rey, pero ni siquiera sabía qué estaba pasando en él. Y yo creo que aún y David estaba componiendo salmos mientras cuidaba las ovejas. Él seguía adorando a Dios por su lado, por su parte. Y dice que hay un momento que están sus hermanos peleando en batalla, ¿sí? Dice que están sus hermanos peleando en batalla y que su papá le dice, ¿sabes qué, David? Ven y ve a llevarles comida a tus hermanos. Y dice que les prepara queso y les prepara vino y les prepara pan para que le lleven a sus hermanos. Entonces dice la Biblia declara que llega David a ese valle. Y dice que de un lado de ese valle estaban los filisteos y del otro lado estaba el ejército de Israel.
¿sí? Y dice que todos los días, por 40 días, bajaba un filisteo al valle. Yo me imagino que eran 2 montañas y que las dividía un lago, así me imagino yo. Y dice que la Biblia lo llama, bajaba un paladín llamado Goliat. Y dice que él bajaba y por 40 días gritaba de día y de noche: no hay aquí uno de ustedes que se acerque y que venga a pelear conmigo. Todos tienen miedo. ¿No son acaso ustedes hijos del Dios viviente? Dice que por 40 días iba y lo retaba. Iba y les hablaba. Y nadie. Estaban todos, como dicen vulgarmente, apocados, achicados ahí. Hasta Saúl, que era el rey. Saúl tenía que haber estado adelante. Saúl tenía que haberle callado la boca a ese gigante desde el primer día. Pero dice que Saúl estaba ahí escondido. Y entre ese ejército estaban los 3 hermanos mayores de David. La palabra declara, como te digo ahorita, dice que el papá le dice a David: llévales de comer a tus hermanos y sirve que me les das una checada a ver cómo andan, a ver si todavía están vivos, no sé de ellos. Entonces dice que David llega, y dice que cuando David llega al campamento, oye lo que está gritando. En ese momento estaba gritando Goliat: no hay nadie de ustedes, no hay nadie del ejército de Jehová que venga contra mí. Uno solo, decía Goliat, uno solo que venga, y yo les perdonaré la vida a todo el ejército. Pero no había uno solo. Dice la palabra, mis hermanos, que se para David y oye, empieza a huir. Y empieza a huir, y la Biblia declara que David tenía entre 17 y 21 años cuando hizo eso. Dice que él se para y empieza a huir, y empieza a huir, y empieza a preguntarle al resto de los soldados: ¿qué onda con este chavo? Y le empiezan a decir: no, pues fíjate que pasa esto. Y ustedes no han hecho nada. No, pues aquí no hay ningún valiente. Aquí no hay nadie que se atreva a ir con él a pelear. Pero ¿cómo? ¿Y por cuánto tiempo ha hecho esto? Pues ya van 40 días. Entonces dice que David empieza a preguntar y empieza a preguntar, y David dice: ¿saben qué? Yo voy a ir. Y que todos se asustan. Dice que el mismo Saúl le dice: pero ¿cómo, hijo, si tú eres un pequeño, tú eres un jovencito? ¿Cómo piensas que tú vas a poder? Y dice David: yo voy a ir a defender al ejército del Dios viviente. Dios me ha declarado que yo vaya. Dice: Dios ha puesto fuerza en mis manos. Cuando yo voy, cuando estoy en el pasto cuidando las ovejas, yo he matado leones y he matado osos con las manos, porque Jehová de los ejércitos es el que me da la fuerza. Amén. Entonces dice que viene su hermano, el grande. Dice que viene su hermano y que le dice: ¿qué te pasa? ¿Cómo piensas tú? Dice que su hermano tenía alrededor de 27 años, el hermano mayor de David. Y que le dice: ¿qué te pasa? ¿En qué estás pensando? ¿No tienes vergüenza de hacer eso? ¿Cómo piensas que tú vas a poder hacerlo? Pero dice que a David no le importó. Dice la Biblia, reitera que no le importó. Dice que David trata de ponerle a Saúl su armadura, dice que no quiere que él vaya. Dice que cuando llega a ese lugar, dice que Goliat se burla de él y le dice: tú vienes a mí, porque dice que solamente agarró piedras del río. Dice: tú vienes a mí con piedras. ¿Tú crees que con piedras me vas a matar tú, mocoso? Pero dice la Biblia que le dice: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y declara la Biblia que aquella tarde él cortó la cabeza. Y dice que el ejército fue desparramado. Y pudieron ir los israelitas y acabaron con ellos en ese día. David no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. No sabía que esa historia que se estaba marcando ahí lo iba a marcar para el resto de su vida. Y déjame decirte una cosa: esa historia hoy por hoy nos marca a ti y a mí. No es un cuento, mi hermano. No es un cuento. Así como David, tú y yo podemos pelear con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. David tenía un Goliat enfrente. Yo no sé cuál sea tu Goliat ahorita, pero Dios necesita hombres y mujeres fuertes y valientes, esforzados y que no teman. ¿Sí? Dice la palabra en Colosenses 3, 1 y 2. ¿Sí? Dice:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Otra vez. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Esto te está llamando, mi hermano, a que tú y yo nos esforcemos. No podemos ser hombres y mujeres que se asustan. Tenemos que ser esforzados. Hoy es un tiempo de puros peros. Estamos viviendo en una época de puros peros. Vamos a la iglesia, ay, pero tengo que hacer algo. Vamos a orar, ay, pero tengo que hacer algo. Vamos a compartir la palabra, ay, pero tengo que hacer algo. Estamos en una época llena de peros. Siempre hay peros. Antes de Dios siempre hay un pero. Siempre antes de actuar o de poner en práctica lo que hemos sido llamados, siempre hay un pero. Oye, tú le puedes compartir a la hermana, híjole, no sé si pueda. Oye, tú podrías encargarte del grupo, híjole, no sé, no he tenido chance. Oye, tú podrías venir, no sé. ¿Nos pueden apoyar con la trapeada? No entiendo, no puedo. Tengo otras cosas. Mi hermano, siempre hay cosas antes. Siempre hay cosas antes que Dios. Dios está buscando realmente ser el primero en nuestra vida. A lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la valentía? Sí, mi hermano. Para que tú seas un valiente, tú te tienes que forjar desde el principio. ¿Sí? Tú tienes que aprender a luchar con tu carne. Lo primero que se interpone en honrar y hacer la voluntad de Dios somos tú y yo. Lo primero que se interpone en querer hacer lo que Dios quiere que yo haga, soy yo misma. ¿Sí? Dios me dice, Elba, hay que levantarse a las 6, porque a las 6 es más fácil orar, porque después viene todo el trajín del día. Ay, Señor, está la cama muy rica, estoy muy cansada, han sido semanas muy difíciles. ¿Quién se interpuso? Yo. El principal problema que tenemos para ser valientes somos tú y yo. Nosotros mismos somos los que nos levantamos en contra de nosotros mismos. ¿Sí? Hoy Dios nos está llevando a tener que cortar cabezas. Y si tenemos que cortar la cabeza de nosotros mismos, pues hay que cortarla. Yo te decía, he tenido una enseñanza tremenda en esta semana. Ha sido una semana de mucho trabajo, de mucha bendición, con mucha palabra de Dios, pero esa palabra la hemos tenido que ir aplicando y aplicando y aplicando a nuestra vida. ¿Sí? Dios daba bendiciones, pero entre semana que estuvimos en Saltillo, Dios nos daba una bendición y nos daba una palabra tremenda acerca de cómo caminar en nuestra vida personal. Pero déjame decirte que cuando llegamos había una situación ahí difícil en la casa de ustedes. Y honestamente me quiso robar la paz. Honestamente quiso venir a robar el gozo que yo tenía. La última noche, el último tarde del jueves, fue tremendo porque el Señor nos habló acerca de la unción de la primogenitura. Y el Señor nos decía que la unción de la primogenitura trae una bendición del reino tremenda a la vida de nosotros como hijos. Pero la unción de la primogenitura traes al diablo encima siempre. Porque el diablo no quiere que lo obtengas. Porque con la unción de la primogenitura tú acercas el reino a tu vida. Dios te da ese poder, ¿sí? Eres un hijo privilegiado de Dios. Pero el diablo no quiere que lo obtengas. Y cuando llegamos a la casa y vimos unas situaciones que habían pasado, honestamente yo dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Y el Señor me dijo, ¿dónde están los valientes? El Señor ya me había estado hablando de esto. Hay que ser esforzada y valiente, hermano. Esto no te mueve. A un valiente no lo mueve una cosa material. A un valiente no lo mueven las cosas físicas, porque sabe quién es su papá. Y el Señor me llevaba a pensar en los valientes de David. Los valientes de David eran valientes porque estaban con David. Los discípulos eran valientes porque estaban con Jesús. Y Dios me decía, tú eres valiente porque yo estoy contigo. Entonces el Señor me dice, entonces tú tienes que salir
en medio de la tormenta arreciada de la barca. Y no importa, ahí estoy yo. Así me vas a demostrar que tú eres valiente. Está la tormenta al máximo, pero tú vas a salir de esa barca, vas a dar el pie afuera y vas a decir, no importa, Dios está conmigo. Y créanme, hermanos, que hemos experimentado lo que es vivir tomados de la mano de Dios, creyendo que no va a pasar nada. Y así ha sido. Y te quiero compartir otro punto, y dice que un buen valiente no espera para recibir la bendición. Un valiente va y la busca. Y dice en el versículo 17 y 18 del mismo pasaje que estamos leyendo. Amén. Dice la palabra: David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Ya que ellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que le derramó para Jehová. ¿Ok? Dice la palabra que él deseó, ¿sí? Y estaba leyendo yo ese mismo pasaje en Samuel, y dice que él deseó con vehemencia. Y dice que la palabra vehemencia dice que es con ansias del corazón. Esa palabra vehemencia dice compasión. Dice que él lo dijo con tanta pasión que a sus soldados no les importó arriesgar su vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Una pasión que nos mueve a no tener miedo, una pasión que nos lleva a buscar, una pasión que nos mueve, una pasión que nos lleva a agradar, una pasión que nos lleva a traer lo que Él quiere. A esos soldados no les importó arriesgar su vida. Vieron la vehemencia. En David hubo algo que salió que a ellos los capturó, ¿sí? De Dios ha salido 1000 cosas para nuestra vida, y eso tiene que habernos capturado para tú y yo esforzarnos y crecer y avanzar como esos soldados, no tener miedo. Dice la Biblia, lo que te narraba hace rato, que cuando David llega al campamento, era un campamento de miles y miles de soldados. Era el campamento del soldado israelita, del pueblo israelita. Y no hubo nadie, no hubo ningún valiente que se enfrentara. Pero David en sus tardes en los pastos, mientras cuidaba las ovejas, Dios lo ministraba y Dios le decía, tú eres mi valiente, tú eres mi precioso, no importa qué edad tengas, no importa que te menosprecien, no importa que estés solito, no importa que seas pastor de ovejas, no importa que no tengas trabajo, no importa que tengas problemas en tu casa, no importa que te sientes apocado, no importa que te sientes chico, no importa que no hay dinero, yo estoy contigo. Amén. Yo te fortalezco. Amén. No necesitas a nadie porque me tienes a mí. Amén. Eso es lo que Dios quiere hoy. Yo te decía, estamos en la era de no puedo. Hoy tenemos que romper con eso. Hoy tenemos que romper con eso. Mi hermano, lo que yo te estoy contando no es una historieta, es la verdad. Es la verdad. Hemos conocido a Dios por tanto tiempo y hemos visto, todos aquí hemos visto milagros de Dios en nuestra vida. Todos. Amén. Y el primer milagro es que estamos aquí. Amén. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que no conocemos a Dios. Dios se ha manifestado en nuestra vida tan tremendamente. Algo tan insignificante del cuidado de Dios que quiero compartir, que ayer que veníamos de Saltillo, llegamos a cenar a un lugar, el lugar estaba casi solo, no conocíamos a nadie, y cuando terminamos de cenar y vamos a pagar, nos dice la mesera, su cuenta ya está pagada. Es una cosa tan pequeña, tan insignificante, pero ¿ves el cuidado de Dios? Imagínate, en eso tan pequeño Dios te cuida. Imagínate cuando tú te tengas que enfrentar a algo grande. Dios va delante de ti. Dice la Biblia que Él va delante de ti como poderoso guerrero. Me llama la atención, dice la Biblia, que cuando David, que Goliat les gritaba, ¿no hay aquí uno de ustedes? ¿No hay aquí uno de ustedes que se levante conmigo? Y no había ninguno.
hasta que llegue ese jovencito. Y dice, yo voy a ti en nombre del escuadrón del Dios viviente. Amén. Pero te fijas que dice mi hermano, un valiente, amén. No, ese no es valiente, ¿no? Te estoy diciendo que tú eres valiente en Dios. Amén. ¿Sí? Tú tienes que creer. Yo he tenido que creer que yo soy valiente. Tú te tienes que ir de aquí, ese es tu problema. Irte de aquí creyendo que tú eres valiente en Dios. Yo lo he creído, y te voy a decir una cosa, lo he creído a patadas y empujones, a patadas y empujones y caída, y nada más me caigo, me sacudo, me peino y me vuelvo a levantar. Pero lo he creído. He tenido la fe de decir, yo puedo en Cristo. Tú tienes que creerlo también. David creyó cuando se enfrentó a ese gigante. Imagínate, era un jovencito, era un niño. Mi hijo Andrés tiene 17 años y yo pensaba, se enfrentó, vamos a decir, se enfrentó a un hombre de 30, vamos a ponerlo así. Pero no era el problema de que era un hombre de 30, dice que medía alrededor como de 2,5 metros o 3. O sea, imagínate que tuviera 30, a lo mejor que tuviera 20 Goliat, pero una persona de 3 metros. De entrada tú te sentías así. Pero David sabía quién era. ¿Sí? Y todavía dice que Goliat le dice, vienes a mí con piedras, pues ¿qué crees que soy perro? Léelo. Dice, ¿tú te crees que yo soy perro para que vengas a mí con piedras? Y le dice él, no. Este es el medio. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que te va a matar hoy. No las piedras. No importa dónde estés. No importa lo que estés pasando. ¿Quién eres? ¿Quién eres? David les había enseñado a ser fuertes. Y quiero ir terminando con algo de esto. Fíjate. David, cuando ya creció, tuvo un ejército temido. Dice que era tan temido y era de muchos hombres. Era de muchos hombres, de muchos miles de hombres. Pero dice que el ejército pegado a David, con el cual David aprendía, y ellos aprendieron de David, que pelearon batallas. Y déjame decirte que ninguna batalla que peleó David fue perdida, porque Dios estaba con él. Y sus valientes habían entendido quién eran ellos. Y dice la palabra que los valientes de David, al cual se les llamaba hacia el ejército, eran 30 o 33, con estos 3 hombres de los que yo te estoy hablando, te he estado hablando el día de hoy. Pero dice la Biblia que estos hombres no siempre fueron valientes. Ellos se tuvieron que forjar en las circunstancias. Cuando David es nombrado rey y se hace todo el problema en Jerusalén, dice que él tiene que salir huyendo, porque Saúl venía a perseguirlo. ¿Sí? Saúl lo quería matar por todo lo que estaba pasando. Entonces dice que él se va y se esconde en una cueva. Él estaba ahí siendo ministrado por Dios, mientras acá estaba todo el borlote. Él estaba escondido y diciendo, bueno, Señor, dime tú cómo voy a hacer, dime tú cómo voy a actuar. Yo voy a ser el próximo rey, pero ahora necesito que tú me capacites, necesito ser muy valiente. ¿Sí? Y dice la Biblia, quiero que leas esto conmigo en 1 Samuel 22, 1 y 2, y te va a traer mucha claridad en tu vida si tú estás pensando que no puedes o no quieres. ¿Ya lo tienes ahí? 1 Samuel 22, 1 y 2. ¿Amén? Ok. Dice, medita y escucha esto. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Te digo que David estaba escondido. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. ¿Sí? Lee el 2 conmigo, pero léelo fuerte, por favor. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu.
hermano David estaba rodeado de gente como tú y como yo. Antes de ser los valientes, estaban con deudas, estaban afligidos, tenían espíritu apocado. Eran los desechados de la sociedad porque estaban escondidos en una cueva. Eran nadie. Y dice que fue hecho él el jefe de ellos. De todo lo menospreciado, de todo lo que no servía, ahí se juntaron. Antes de ser los valientes, ellos eran así. A lo mejor tú hoy entraste por esa puerta sintiéndote poco. A lo mejor tú hoy entraste por esa puerta o sintiéndote mucho. A lo mejor entraste por esa puerta diciendo: el problema que tengo es tan difícil, no voy a poder. Tengo espíritu apocado, Señor. Necesito que me renueves. Necesito, Señor, que hoy traigas, vivifiques mi vida. Estoy afligido, Señor. Necesito estar contento. Tengo flojera venir a la iglesia, Señor. Necesito que me quites esta flojera. De repente los hermanos me molestan. Señor, necesito que pongas amor para con ellos. Hoy tú tienes que salir de aquí siendo valiente y enfrentarte con lo que viene, porque viene más. Vienes de pelear, pero a lo mejor llegaste todo revolcado. Mi hermano, sacúdete, levántate, porque viene más. Pero ahora vas a salir a pelear en valentía. Hoy vas a salir a pelear forjado, sabiendo que vas a ganar. Ellos ganaron. Lee la vida de David. Todo lo que hacían prosperaba. La Biblia menciona los valientes de David como algo súper tremendo. Hombres forjados por las circunstancias, hombres que crecieron a base de problemas. Nadie crece sobre miel y hojuelas. Nadie crece siendo un valiente con buenas circunstancias. ¿Cómo se hace un valiente? Luchando ante las adversidades. ¿Cómo se hace un valiente? Derrumbando enemigos. ¿Cómo se hace un valiente? Cortándole la cabeza a los gigantes. Así se hacen los valientes. Y así se formaron estos valientes. Estos 33 hombres y luego estos 3 hombres, que de esos 30 eran tremendos, pero luego esos 3 eran candela pura, como dicen por ahí. Eran tremendos. No había nadie que se les enfrentase a ellos. Hubo unos de ellos que se enfrentaron a osos, que se enfrentaron a leones con sus propias manos, como lo hizo David. Pero había uno que me llamó la atención y se llamaba Eliab. Y dice la Biblia que Eliab, dice que él luchó. Mi esposo te lo comentó el domingo pasado muy rápido. Dice que había una batalla y dice que había 600 hombres y que él le dijeron: tú quédate aquí, tú tienes que guardar este campo de lentejas porque es todo lo que tenemos para comer. Y dice que empieza la batalla y empiezan a luchar. Y dice que este hombre con la espada mató 600 hombres. Dice que luchó tanto que la espada se quedó pegada en su mano. Yo no soy ni física ni no sé qué profesión pudiera tener para entender esto. Pero imagínate con qué fuerza agarró su espada, que la Biblia declara que se quedó pegada en su mano. Hoy la espada se tiene que quedar pegada en tu mano. La espada no descansa, porque la espada también forja un valiente. La espada no se puede volver a guardar en su lugar. La espada siempre está arriba. Yo te decía al principio, mi hermano, Dios no usa cobardes. Los cobardes entraron a esa cueva. Me llama mucho la atención que dice los afligidos de espíritu. A lo mejor aquí hoy afligidos de espíritu. Dice los endeudados, aquí habemos endeudados. Los tristes, aquí habemos tristes. Los afocados, aquí habemos afocados. Pero ahí
los ministró Dios a saber: ustedes son míos, ustedes son mi pueblo, yo voy delante de Dios, perdón, yo voy delante de ustedes, yo soy Dios que voy delante de ustedes, yo soy el poderoso de Israel, yo soy temido. La Biblia declara que desde que el pueblo salió de Egipto, dice que cuando lo oían los pueblos cercanos, tenían miedo nada más de saber que se podía encontrar con ellos en el desierto, de escuchar las maravillas que el Dios de los israelitas, del Dios de lo que Dios había hecho con ellos. La Biblia declara que ellos ni siquiera tenían que pelear, porque nada más lo que oían, dice que entraba temblor en ellos. Hoy tú y yo hemos sido capacitados para ser valientes. No somos los valientes de David, somos los valientes de Dios. Hoy tú y yo somos valientes y esforzados. La Biblia declara que así hemos sido hechos. ¿Sí? Hoy necesitamos tener en cuenta quiénes somos. Necesitamos saber que se van a levantar cosas en contra de nuestra vida. Necesitamos tener en cuenta, mi hermano, que no siempre vamos a estar en paz. Estamos en un momento de guerra, porque la Biblia declara que son los últimos tiempos. Tenemos que pelear. Un soldado siempre está peleando. Un soldado no descansa. Y nosotros somos soldados. Es un tiempo pasajero, hermanos, porque vamos a la gloria eterna. Pero aquí tenemos que pelear. Los discípulos eran valientes, como te comentaba, porque ellos sabían que Jesús estaba con ellos. Sabían que Jesús los había ministrado y los había ministrado, y ellos habían crecido. Dios está al frente de tu batalla. Y déjame decirte que si tú no te mueves de tu lugar, tu batalla va a ser ganada. Pero si tú te mueves de tu lugar, no vas a ganar. Y lejos de ganar, vas a salir corriendo. Hoy tú eres un valiente que tiene que conquistar. A lo mejor te tienes que conquistar tú mismo, cambiar esa mentalidad tuya. A lo mejor tienes que conquistar a tu familia, porque está pocada. Todos tenemos una tierra de conquista, todos. Yo tengo una tierra de conquista personal que tengo que hacerlo, tengo que luchar y estoy caminando por eso. Y como te decía hace rato, de repente me caigo y me vengo rodando, pero me levanto, me sacudo y le sigo. Y yo creo que todos aquí somos iguales, ¿no? De repente nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Estos tres hombres hicieron, más bien estos tres hombres no les importó arriesgar su propia vida por agradar a su rey. Hoy a ti y a mí no nos debe de importar nada por agradar al de nosotros. Ellos se fueron y se metieron al campo enemigo por un bote de agua. Yo no sé por qué te tengas que meter tú al campo enemigo para agradar a tu rey. Pero te voy a decir una cosa, no va a pasar nada, te lo aseguro. Si tú crees y tú tienes la fe, no va a pasar nada. Yo te digo una cosa, yo soy un testimonio viviente de la misericordia de Dios y de que Dios no nos deja y de que no falta nada. Pero mi fe se ha tenido que activar en medio de las circunstancias y de las pruebas. Mi fe no puede crecer en un estado de confort. Mi fe tiene que crecer en lucha. Y mi fe ha crecido con la espada pegada en mi mano. Yo te puedo decir hoy por hoy que yo no soy la misma de hace 4 años. Vienen problemas y circunstancias, pero Dios está conmigo. Y tengo la fe de saber que voy a salir adelante. Hoy tú tienes que tener la misma fe. Y si no la tienes, pídesela a Dios. La fe que cambia. La fe que te cambia, la fe que te convierte de un cobarde a un valiente, la fe que te convierte de un incrédulo a un creyente. Mi hermano, hay cosas que tienes que dejar, hay cosas
que tienes que conquistar. Probablemente en tu vida has vivido por mucho tiempo con cosas que estás acostumbrado a vivirlas, pero eso no quiere decir que le agraden a Dios. Hoy el reto es que tú te vayas de allí cortando eso. Si tú te tienes que ir cortando carácter, cortando cadenas, cortando temores, cortando el ego, córtalo. Sé valiente, córtalo. Córtalo para que puedas ser transformado y ser un valiente. De verdad, mi hermano, tienes que salir renovado. Y la Biblia habla de ellos hasta hoy. Hasta hoy. Hoy en febrero del 2013 que estoy hablando de ellos. Lo que hicieron ellos hace tanto tiempo todavía es ejemplo para mi vida. Lo que ellos padecieron y el temor que no tuvieron de agradar a su rey todavía es de impacto para mí, y yo creo que para ti. Si tú tienes que pelear, pelea. Si tú te tienes que quitar cosas, quítatelas. Si tú te tienes que humillar y llorar y pedir perdón, pídelo. Eso no te hace menos, al contrario, eso te hace más. Tienes que salir renovado y creyendo. Yo hace tiempo te hablaba de tierras de conquista. También para conquistar tenemos que ser valientes y esforzados. El diablo lo que busca es que tú no obtengas lo tuyo. Y lo tuyo solamente tú lo puedes obtener. Solo tú lo puedes obtener. Así es que pelea. Este año es año de muchos retos para todos. Como comunidad, como iglesia, tenemos el reto de ir a otro lugar. Tenemos que ser valientes para entender el corazón de Dios. Yo te he dicho, no sabemos a dónde vamos, pero sé que en el corazón de mi papá ya está. Pero te voy a decir una cosa. Ahora que estaban en Saltillo, de repente me inquietaba, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Y qué va a pasar? Y a la hora de mover el campamento, ¿cómo le vamos a hacer? Y cuando nos dieron una palabra, y cuando me empiezan a hablar a mí en lo personal, me dicen, no tengas miedo del cambio. No preguntes a dónde va. Tú ya sabes, si tú has dicho que ese lugar está en el corazón de papá, entonces tú confía. Yo confío, pero no sabía o no me había dado cuenta que eso inquietaba mi vida. Me daba miedo. Y Dios me dijo, no tengas miedo, no tengas temor. Hoy Dios te está diciendo, no tengas miedo. Esa cueva estaba llena de gente como tú y como yo hoy. Atribulados, entristecidos, enfermos, incrédulos. Gente que tuvo que salir de su casa porque no tenía dónde ir. Y se fue. Oyeron que estaba David ahí y fueron y se metieron con David. Sin saber que iban a entrar unos y salir otros. Hoy tú entraste por esa puerta, a lo mejor ni te diste cuenta cómo entraste. Cierra tus ojos hoy. Medita. Ponte a pensar hoy cómo entraste. ¿Cómo venías? ¿Venías triste? ¿O venías cansado? ¿Venías a lo mejor enojado, amargado? A lo mejor venías muy contento. A lo mejor tú venías pensando, bueno, yo soy muy buena, o sea, a mí nadie me necesita decir nada. Venías con ego. Hoy, mi hermano, Dios quiere que salgas de aquí no siendo el que entraste, quiere que salgas diferente. La Biblia habla, dice que los valientes arrebatan, y tú y yo hoy declaramos que hemos sido valientes. Dice la Biblia que los valientes arrebatan lo que el reino tiene para nosotros. Mi hermano, arrebata lo que el reino tiene para ti. No dejes que el diablo te lo quite porque te sientes apocado. A lo mejor se han levantado circunstancias en tu vida que tú dices son demasiado grandes, pero voltea a tu mano derecha o a tu mano izquierda
Y ve tu espada. Tiene la espada. Apriétala tan fuerte hasta que se encarne. Defiende tu campo como lo hizo el guerrero. Yo te comentaba que la apretó tan fuerte que se le quedó encarnada. Se le pegó de... ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que esa espada se tuviera que quedado encarnada? Dios está buscando gente que esté dispuesta a pelear hasta que la espada se quede pegada. Porque quiere decir que son valientes y no tienen miedo. ¿Conoces realmente a Dios en quien has creído? Tienes que pelear, tienes que atreverte a ser ese valiente, tienes que atreverte a pelear por Dios. Al final de la batalla, Dios mismo te dará la victoria. Pero no hay una victoria si no hay una batalla. No hay bendición si no vas por ella. Y este es el desafío que yo te quiero dejar esta mañana. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, con tus ojos cerrados. Vamos a guardar el momento. Yo te voy a pedir que tú reflexiones ahí. Cierra tus ojos. Mi hermano, y tú reflexionas sobre lo que tú tienes que hacer para cambiar. Tú tienes que reflexionar y pensar qué tienes que hacer para empezar a vivir una vida de un verdadero valiente. Tú sabes lo que hay en tu vida que te apoca o te achica. Tú sabes lo que hay en tu vida que te hace sentirte pequeño o lo que hace que tú sigas escondido en esa cueva.